Directo a Asturias, con Arantxa Nieto. Allá donde el viento habla y el cielo es más azul, allá donde las estrellas te iluminan con su luz, correré, volaré, con el viento cabalgaré, volaré, con el viento cabalgaré. 7 minutos pasan de las 7 de la tarde, estamos de vuelta en Directo a Asturias y lo hacemos con la música de Berto Turulla, que es protagonista de la sección de Teber, este gran músico, maestro gaitero, bueno, pues que cada jueves nos acerca parte de la cultura de nuestra región. ¿Qué tal, Teber? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, pues mira, la suerte que tengo ahora mismo es que lo que vamos a escuchar fue una edición que se hizo aquí en Gijón por el Taller de Músicos y dentro del archivo de René de Cupar, y la verdad que es un regalo que para mí, sobre todo porque no conocía a la persona de Berto Turulla, ¿no?, que había muerto en el año 83 dentro de un triste suceso, que murió electrocutado colocando los cables en un concierto. Pues claro, yo nací en el 84, pues era complicado que pudiese escucharlo. Y aparte, sobre todo, porque gran parte del trabajo de él no fue editado. Entonces, forma parte de los archivos, es un trabajo de poder ver y descubrir su legado. Y para mí, como músico, es tremendo, porque muchas veces es lo que digo yo, tenemos la visión actual del mundo, ¿no? Es decir, parece que las últimas, que lo último del mundo lo hacemos ahora, ¿no? La última versión de cualquier cosa, ¿no? Pues resulta que Berto fue de los primeros que estuvo utilizando sintetizadores en Asturias. Y utilizó, pues bueno, luego veremos una canción por ahí que me hace especial ilusión, porque estamos haciendo un proyecto parecido unos amigos y yo, y resulta que en el 83, 86 por ahí ya lo estaban haciendo. Entonces es como, joder, parece que la rueda está inventada, ¿no? No inventamos nosotros nada. ¿Podemos decir que era un hombre adelantado a su tiempo? Pues sí, seguramente sí, sobre todo por el tema que te digo de sintetizadores. Ahora estamos acostumbrados, pues por ejemplo, eso, Rosalía, gente así un poco muy moderna, ¿no? Sí. Que está todo electronizado, ¿no? Está la música electrónica por encima, pero resulta que eso en los años 80, a finales de los 70, pues ya había gente utilizando esos primeros sintetizadores que sonaban a MIDI. Ese MIDI, si os acordáis de esa época de los politonos de los teléfonos, que era súper básico, ¿no? Pues ellos hacían maravillas con un sonido que a veces era duro y crudo, ¿no? Entonces ellos eran capaces de crear unas sonoridades, unas ambientaciones tremendas en ese espacio musical, ¿no? Y lo vamos a escuchar en este primer tema que tenemos, que se llama Les Campanes del Alba. Vamos a escucharlo. Soledad, la mi vida, que te da pena. Les campanes nel alba, buena que suena. Soledad, soledad, soledad. Fue la aldea Tasele, un ruixer el carro ni la vaca. Canta triste la fonte, ma sogno vero con la trona. Tristeza que y dolor, con la muerte un labrador. Y abrando sol nublado, lo que era llosa sería el maizal. ¿Hasta qué año nos hemos ido, Teber? Año 76. Podemos ver esa forma de cantautor, ¿no? De cómo está cubierto por el resto de la banda. Es Carlos Rubiera, que fue concejal aquí de Gijón y también un grandísimo cantautor de aquí de Asturias. Y estamos escuchando uno de los primeros conciertos que se interpretaron todas las canciones en asturiano. Es un hito en ese sentido, porque, bueno, 76, la transición justo ahí un poco a la vuelta a la esquina, justo en ese momento, ¿no? Álgido. Y tenemos pues ya esa representación musical asturiana a un gran nivel, sobre todo musical, ¿no? Digamos que tenemos a Carlos sí cantando en asturiano un tema que, por cierto, es del cancionero musical de Torner, que es una de las giraldillas que están ahí recogidas, es una versión de ella, y aparece Berto utilizando ese sintetizador ahí por el medio, que escuchamos ahí como campaninas, ¿no? Que es haciendo ese efecto de lo que está cantando la canción. Y luego también es curioso porque, bueno, en este caso el Berto está utilizando un sintetizador polifónico llamado Elka Rhapsody
610, que eso siempre a los mitómanos nos encanta escuchar esas palabras, ¿no? Sí. Y resulta que claro, eso dicho así a la gente, eso suena chino totalmente, pero si decimos que ese mismo sintetizador, ese teclado, lo utilizaban Vangelis o Supertramp, decimos, ostras, esto sabía bien Berto lo que tocaba y por qué lo tocaba, ¿no? Tenía claro ese sonido que quería sacar para las canciones, entonces, bueno, él lo único que hacía pues era coger ese teclado y hacer que ese sonido fuese real en el directo, sobre todo, incluso las grabaciones que tenían por ahí, ¿no? Algo muy europeo y que se hacía, como tú me dices, en los 70 en Asturias. Sí, es increíble porque muchas veces pensamos que en Asturias estamos como, claro, las montañas nos aíslan del mundo, pero resulta que la gente, sobre todo en la música, sí que tenían esa cercanía a ese tipo de sonidos, ¿no? Y sin Spotify ni YouTube, ¿eh? Que eso tiene el doble de mérito porque Exacto. eso, sobre todo yo recuerdo, yo nací sin internet, yo creo que eso nos tocó a nosotros en nuestra infancia, aunque parece, claro, todos los chavales que nacen ahora, está todo al alcance de la mano, ¿no? Pero antes eso, escuchabas lo que ponían por la radio y poco más, y si querías un poco más específico, había que irse a los casetes o amigos que hiciesen viajes o que hiciesen cosas de estas, ¿no? Pues Berto formó parte de uno de los exponentes del llamado Nuevo Cancionstour, ¿no? También acompañó a Nuberu en sus comienzos, ¿no? Y permaneció sobre todo con ese sonido de teclados sintéticos y esa sonorización que en los 70 se utilizó sobre todo a comienzos de los 80, casi incluso podemos hablar un poco como que fue la base de luego para la música disco y dance de esa época, ¿no? Y que en este caso lo utilizamos como canción de cantautores, ¿no? Como podemos pensar por ejemplo en Harcha Sí. como grupo así de esa época, ¿no? Pues el siguiente audio que vamos a escuchar se llama Remanecer y vamos a seguir ahondando en la figura de Berto. Oye, pero esto es como muy nuestro, pero a la vez es muy moderno, pero muy retro. Es una fusión total. Sí, y es lo que hacía Berto con La Turulla, que era el grupo donde él pudo ahí practicar ese tipo de cosas. Y eso que La Turulla tuvo un año de existencia como grupo, ¿no? Pero les dio tiempo a probar este tipo de cosas. Vemos un poco que nos lleva un poco también a ese aire a la romería, ¿no? Ese sonido de la caja que suena como el tambor, este teclado que suena parecido a la gaita, ¿no? Sune Lipe destacaba en uno de sus trabajos que Berto fue el que trató de conseguir por primera vez un intento de reproducir el sonido de la gaita por medio de sintetizadores. Hay que decir que era complicadísimo porque, claro, la tecnología estaba limitada en ese momento. Incluso tengo imágenes de ver en internet de un avión cargando 5 megas de memoria en los años 50, que lo que estaban cargando en un avión, porque ocupaba como esta habitación entera, ¿no? Entonces, la tecnología, pues bueno, avanza y en su día, pues Berto ya hizo maravillas con lo que había, ¿no? Entonces, es lo que yo siempre digo, que los músicos estamos por encima de los instrumentos, ¿no? Digo, cualquier músico que siente la música, que la sabe trabajar, te coge, como digo, las tapas del Colacao y te hace una canción, ¿no? Es verdad. Entonces, en ese sentido, pues Berto utilizó buenos instrumentos de su momento, pero bueno, claro, si lo vemos con la perspectiva actual, obviamente, pues vemos que hubo unas mejoras y sonidos, ¿no? Pero eso, años 70, él dice que, bueno, decían a Turulla en sus grupos que había música popular hasta clásica de Bach o Händel, ¿no? Por eso es gran parte del trabajo que se recoge aquí de Berto, es porque sobre todo es un gran desconocido. Sí que es cierto, pues eso, años 83 cuando falleció, pues eso, recorrido de 8 años, no había mucha difusión en ese sentido, era el comienzo de algo que fui, no, después más grande, entonces le pilló ese traspiés, ¿no? Entonces era un poco injusto que no conociéramos la figura de Berto. Entonces por eso yo como músico, para mí me parece espectacular el ver cómo la música y cómo la imaginación nos permite crear cosas como el siguiente audio que vamos a escuchar, que se llama La danza del Nuberu.
sé tú, Teber, pero a mí se me ha puesto un poquito ahí la piel de gallina, ¿eh? Sí, en este caso, por ejemplo, leía en el libreto Sí. que el cantante decía que no le gustaba hacer letras de la canción bueno, era una época compleja, me refiero, a daros cuenta que la transición, pues bueno, había sensibilidades complicadas aquí. Entonces, en ese caso, decía que le gustaba tararear o no hacer melodía para que cada persona pudiese interpretar luego interiormente lo que quisiera, ¿no? A menos de un mes de fallecer Berto, se hizo un concierto homenaje que decían los organizadores que la Plaza de Toros se les estaba quedando pequeña y necesitaban el Molinón. Entonces, claro, decía la gente, oye, ¿no será que se os va a quedar muy grande el Molinón? Que de aquella el Sporting jugaba a la UEFA. Y al final lo que hicieron fue llenar el Molinón de gente. Hicieron un concierto espectacular que, si mal no recuerdo, aparecen de cabeza de cartel estaba Miguel Ríos y Víctor Manuel incluso, o sea que tenía un gran reconocimiento Berto también en el mundo porque fue un pionero del rock progresivo en Asturias y también de música de gaitas, ¿no? En lo que era, sobre todo, el igual imaginarnos los gaiteros a la gaita en ese mundo musical fuera igual la tradición, ¿no? Que yo creo que mucha influencia tuvo a Manolo Quirós, que también fue coetáneo y coincidió en la época de Nuberu con él. Y claro, la siguiente canción ya es, como digamos, el resumen de todo esto en la punta que hicieron con el grupo Cuélebre, que es el Tecnopericote. ¡Wow! Vamos a escucharlo. Pero esto podría haber sonado, por ejemplo, en Estudio 54, yo me lo imagino. Totalmente, es lo que te decía, por ejemplo, lo que me encanta descubrir a músicos que, por ejemplo, que compartimos ideas en tiempos separados. Sí. Yo cogí un saltón y un reggaetón, porque era un poco lo que sonaba ahora, y resulta que Berto, en el 80, cogió la música tecno un poco que se empezaba a asomar con un pericote más tradicional asturiano, ¿no? El cómo la música nos une en el tiempo incluso, ¿no? Por eso para mí es un regalo realmente encontrarme este CD-DVD, porque me vi muy reflejado con las herramientas actuales, obviamente, del trabajo de Berto, que por cierto este CD-DVD se puede conseguir de manera gratuita. Si te informas en el taller de músicos aquí de Gijón, se puede conseguir, si quedan ediciones, no sé, porque yo sé que lo estaban dando las últimas semanas que se podía recoger. Entonces, la verdad que si alguien está interesado, la verdad que es un tesoro, porque además en el DVD viene un documental que hizo el hermano y también un documental que aparece de Televisión Española para dar aún más hincapié en la imagen de Berto. Qué bien, pues bonito homenaje por la Escuela de Músicos de Gijón y bonito homenaje el que hoy hemos rendido gracias a ti en Directo Asturias, Teber, con la figura de Berto Turulla. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. A vosotros.